Hola amigos de Geek Electrónica, en este video vamos a continuar nuestro curso básico de C++. Y para esta ocasión entonces vamos a ver el tema de condicionales if-else. Resulta que cuando estamos trabajando con distintos tipos de datos o muchos datos, vamos a tener que establecer algunas relaciones entre ellos para poder tomar decisiones. ¿Listo? Entonces es necesario evaluar si hay una relación entre dos valores o más, y si esa relación es verdadera o falsa. Lo que se hace es llevar a cabo condiciones en donde se evalúen esas relaciones, esas comparaciones, y como tal, el resultado que nos va a dar es un verdadero o un falso. Si la relación es verdadera o si la relación es falsa. Ejemplo de este tipo de relaciones o de comparaciones podrían ser, si tenemos dos variables, una variable A y una variable B, mirar si A es menor que B o A mayor que B, o si A y B son iguales, o si son diferentes, o si A es menor o igual a B, o si A es mayor o igual a B. Todos estos son ejemplos de comparaciones entre valores de dos variables. ¿Listo? Y estas son las que utilizamos para llevar a cabo nuestras condicionales y evaluar si es verdadero o falso para tomar una decisión. Entonces, este tipo de comprobaciones de condicionales se utiliza una sentencia que es conocida o es llamada sentencia if-else. Y en esta sentencia if-else lo que se evalúa es si la respuesta es verdadera, tomo un camino y hago una serie de instrucciones. Si la respuesta es falsa, tomo otro camino diferente y ejecuto otras instrucciones diferentes. Con una sentencia if-else podemos evaluar más de una relación al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos utilizando operaciones lógicas AND y OR. Entonces podemos evaluar dos o más condiciones dentro de un mismo condicional if-else utilizando estas operaciones lógicas. ¿Listo? ¿Cómo funciona este condicional if-else? Viéndolo desde el diagrama de flujo, pues tendríamos una condición lógica y el resultado de esta condición lógica, como ya les dije, va a ser un falso verdadero. Entonces tendríamos un sí, que es el caso donde la condición sea verdadera, y un no, que es el caso donde la condición sea falsa. Si la condición es verdadera, entonces nuestro programa sigue este camino y se ejecuta todo un bloque de instrucciones que se debe llevar a cabo cuando la condición sea verdadera, cuando la condición sea cierta. Y a esto es a lo que representamos con el if. Entonces el if va a abarcar todo el bloque de instrucciones que se deben ejecutar cuando la condición sea verdadera. Si la condición es falsa, entonces nuestro programa sigue otro camino diferente. Y entonces cuando la condición no es verdadera, cuando es falsa, se ejecuta otro bloque de instrucciones, diferente al que habíamos mencionado anteriormente, y todo esto va abarcado dentro de la sentencia else. ¿Listo? Para verdadero el if, para el falso el else. ¿Cómo es la sintaxis de esto en C++? Entonces tendríamos if y entre paréntesis la condición lógica que queremos evaluar. Abrimos corchetes y dentro de esos corchetes escribimos todo el bloque de instrucciones que se debe ejecutar cuando la condición lógica sea verdadera. Una vez hayamos terminado estas instrucciones que se deben ejecutar cuando la condición sea verdadera, cuando la condición se cumpla, cerramos el corchete e inmediatamente después colocamos el else, que es el que me representa el no, o sea, esta sección que tenemos acá. De nuevo, abrimos corchetes y dentro de los corchetes colocamos todo el bloque de instrucciones que se debe ejecutar cuando la condición es falsa, cuando no se cumple la condición. Cerramos corchetes y listo. Esa sería la sintaxis de mi condicional if-else básico. Pero ¿por qué digo básico?
Porque resulta que también existen los condicionales anidados. ¿Qué es un condicional anidado? Es evaluar varias condiciones una seguida de la otra. Por lo tanto, tendríamos un condicional dentro de otro condicional. Y esta cadena, estos niveles se pueden expander mucho y en ocasiones puede llegar a ser un poco confuso. Sin embargo, pues son muy útiles cuando se tienen que evaluar muchos valores para poder ejecutar un programa. ¿Cómo funcionan estos condicionales anidados? De nuevo, miremoslo primero desde el diagrama de flujo. Tenemos una condición 1, como ya habíamos visto anteriormente, un camino sí, que es cuando se cumple la condición, cuando es verdadera, un camino no, que es cuando no se cumple, cuando es falsa. De nuevo, el sí está representado por el if, el no está representado por el else. Aquí tenemos un anidamiento por el else, o sea, si nos fijamos, luego que sale del no, o sea, dentro del else, está en otra condición lógica, que aquí está como condición 2. Entonces, dentro del else hay otro if. Eso es el anidamiento, tener una condición dentro de otra condición. También podríamos haber tenido esta condición anidada por el if, o sea, dentro del if, otro if. Son diferentes tipos de anidamientos. Lo importante es saber que pueden haber condiciones dentro de otras condiciones. ¿Listo? ¿Cómo es la sintaxis de estos anidamientos? Escogí un anidamiento como este, o sea, anidamiento dentro del else, por una razón, para mostrarles las dos tipos diferentes de sintaxis que se pueden utilizar en este caso. Vamos con el primero. Entonces, la sintaxis de la primera forma. Tenemos if, la primera condición, o sea, esta. Abrimos los corchetes y dentro de esos corchetes las instrucciones si esta condición 1 es verdadera, o sea, las que vendrían aquí por este camino. Luego, si esto no se cumple, hay un else, que es este else que tenemos acá. Y dentro de ese else que tenemos un nuevo if, entonces por eso miren, dentro de los corchetes del else tenemos una nueva condición if, que es la condición 2, que es esta que tenemos en nuestro segundo rombo. Cuando se cumple esta segunda condición, entonces, miren, deben ir encerradas las instrucciones de ejecución de la segunda condición deben ir encerradas entre estos corchetes. Y si esto no se cumple, entonces otro else para la condición 2 y entre corchetes encerradas las instrucciones cuando la condición 2 es falsa. Y cerramos corchetes. ¿Qué corchetes estamos cerrando acá? Los de este else y los de este else. Esos son los dos corchetes que se están cerrando. Y esa sería una forma de escribir el ejemplo que tenemos en pantalla. ¿Cuál sería la segunda forma? La segunda forma inicia igual. If condición 1 y entre corchetes las instrucciones si es verdadero, o sea, estas de acá. ¿Cuál es la diferencia? Existe una sentencia que se llama sentencia else if. Entonces yo en una sola línea puedo escribir else if y de una vez escribir cuál es mi segunda condición. Entonces iría else if y entre paréntesis la segunda condición, abro corchetes, escribo las instrucciones que se deben ejecutar cuando esa segunda condición sea cierta y luego, si esto no es cierto, si esta condición no es cierta, viene un else. Y este es el else que tenemos acá, con las instrucciones y la segunda condición es falsa. ¿Listo? Si no se cumple la segunda condición. Puede que con un ejemplo tan básico no se vea mucho la diferencia, pero cuando tenemos muchos condicionales
anidados, muchas condiciones dentro de otras condiciones, puede ser de bastante ayuda utilizar este tipo de sentencia, esta sintaxis, porque nos va a reducir, uno, las líneas y dos, nos va a reducir el número de corchetes y la forma en las que los escribimos, que eso muchas veces cuando estamos programando los corchetes, la falta de cerrar algunos que se han abierto genera muchos problemas y es difícil encontrarlos. Entonces estas serían las formas de escribir un if else anidado. ¿Listo? Miremos unos ejemplos que tengo escritos para que quede un poco más claro. ¿Listo? Aquí tenemos entonces dos códigos que ya están escritos en donde simplemente lo único que vamos a hacer es recibir dos números que los va a ingresar el usuario, compararlos y decir cuál de esos dos números es mayor. Entonces vamos a verlo de la primera forma que les expliqué. Entonces, aquí que tenemos el include con la librería, el using namespace std, que ya les dije para qué era en un video anterior. La declaración de variables, estamos declarando dos variables tipo float, que se llaman num1 y num2, y las estamos inicializando en ceros. Y dentro de la función main, ¿qué tenemos acá? Primero, una impresión en pantalla, esta línea de acá, una impresión en pantalla donde estamos informando qué es lo que hace el programa, que determina si dos números ingresados por el usuario, cuál de esos dos es el mayor. Y estamos haciendo dos saltos de línea con estos dos \n, y luego estos dos saltos de línea imprimimos que ingrese el primer número. ¿Qué hacemos ahora? Con esta instrucción, pues guardamos el dato ingresado por el usuario en la variable num1. Luego de eso imprimimos en pantalla ingrese el segundo número para informarle al usuario que ya estamos listos para recibirle ese segundo número. Y luego con sein, pues se guarda el dato ingresado por el usuario en la variable llamada num2. Listo. Ya teniendo los datos que vamos a comparar, empezamos a hacer nuestros condicionales. El primer condicional que tenemos es if num1 mayor a num2. Esta es la primera condición que hacemos. Y lo que estamos haciendo es comparando si el primer número que me ingresó mi usuario es mayor al segundo número que me ingresó. En caso que sea verdadero, en caso que esta condición se cumpla, lo que va a hacer es imprimir el número mayor es y me imprime el valor que está guardado en la variable num1. Si no se cumple, entonces, si no, realiza otra condición, revisa otra condición, en donde lo que pregunta es num2 es mayor a num1, o sea, pregunta o evalúa si el segundo dato que me ingresó el usuario es mayor al primer dato que me ingresó el usuario. En caso que eso se cumpla, entonces lo que me va a imprimir en pantalla, lo que se va a ejecutar es el número mayor es y lo que hace es imprimir el dato guardado en la variable num2. Si no se cumple, entonces, si ninguna de estas dos condiciones, ni esta es verdadera, entonces quiere decir que ninguno de los dos números es mayor, por lo tanto los dos números son iguales. Y eso es lo que va a imprimir en caso que no se cumplan las dos condiciones anteriores. Los dos números ingresados son iguales. Miremos a ver si funciona. Entonces compilamos y dice, ingrese el primer número. Como colocamos que eran flotantes, podemos ingresar decimales, entonces le voy a decir 5.6, segundo número 9.8. Enter. El número mayor es 9.8. ¿Listo? Entonces está funcionando bien nuestro programa al parecer. Volvamos a ejecutarlo. Ahora coloquemos número mayor el primero, 87 y 6.
El número mayor es 87, listo, no hay problema. Y la última, digamos que los dos números son iguales, 76 y 76. Los dos números ingresados son iguales. Listo, entonces están funcionando bien nuestros condicionales anidados. Ahora, miremos cómo nos quedaría con la segunda sintaxis que les acabé de explicar, utilizando el else if. Entonces lo mismo. ¿Qué tenemos acá? El llamado a la librería, el using namespace std, la declaración de variables. Las primeras impresiones son iguales porque vamos a hacer lo mismo. Informar al usuario que hace el programa, solicitarle los números y guardarlos. Y el cambio está en esta sección. Hacemos nuestra primera condicional. If num1 mayor a num2, o sea, miramos si el primer número ingresado por el usuario es mayor al segundo. Si lo es, realizamos la misma impresión de ahorita. Si no lo es, aquí es donde está el cambio. Si no lo es, de una vez realiza la segunda condición y revisa si num2, o sea, el segundo dato ingresado por el usuario, es mayor al primer dato ingresado. En caso que sea cierto, imprime que num2 es mayor, y si no lo es, si las dos condiciones anteriores son falsas, entonces imprime que los dos números ingresados son iguales. ¿Listo? Como les decía ahorita, puede que en un programa tan pequeño no se note mucho la diferencia, pero en programas más extensos, con muchas más condiciones anidadas, esta sintaxis, esta forma de escribir el programa puede resultar bastante beneficiosa. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo de todas maneras. Ingrese el primer número, 78, 5.5. El mayor número es 78. Ahora hagamos que el segundo sea el mayor, entonces 6 y 9.8. El mayor número es 9. Bueno, ¿por qué aquí no me tomó el decimal? Porque cometí un error al ingresar los datos. Es punto e ingresé una coma. Es por eso, no es porque el programa estuviera mal. Vamos a volver a hacerlo. Con unos valores 6, 9.8. Ahora sí ingresé un punto. Y ahora sí me mostró el valor que era. Y volvámoslo a ejecutar con números iguales. Entonces 4 y 4. Los dos números ingresados son iguales. ¿Listo? Entonces, si se fijan, los dos resultados son iguales. Solo que una de las sintaxis puede que resulte más beneficiosa en algunos casos, pero los dos funcionan exactamente de la misma manera. No es que funcionen de formas diferentes, que uno sea inadecuado, que el otro sí sea adecuado. Los dos son adecuados, solamente que pues se ajustan a diferentes necesidades. ¿Listo? Entonces pues eso fue todo por este video. Recuerden que si les gusta nuestro material pueden visitarnos en nuestro sitio web geekelectronica.com o seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al día de todas nuestras publicaciones. Estamos en YouTube, Twitter y Facebook como Geek Electrónica. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Entonces, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.